Queridos amigos, desde Chile, específicamente desde la localidad de Quilpué, ubicada en la zona central de nuestro país, les enviamos un gran saludo a todos quienes se encuentran en este Congreso de Historia organizado allá el hermano país de Bolivia en la ciudad de La Paz. Por acá nosotros nos presentamos, Bruce Leguaz y Ricardo Loyola, quien les habla y quienes les vamos a contar un poco sobre nuestra ponencia que hemos querido dirigirles a ustedes desde acá, desde nuestro país. La ponencia que nosotros vamos a plantear tiene que ver con una investigación que está en ciernes, de alguna manera, y que corresponde a la influencia de los pueblos andinos en la zona central de Chile, específicamente lo que tiene que ver con el culto a la divinidad de Con, a Pachacamac, y dentro de eso la investigación nos lleva a hablar sobre una huaca que se sacralizó de manera más tardía y que corresponde a la huaca que habla. Para nosotros poder partir esta ponencia tenemos que necesariamente conversar un poco lo que tiene que ver con la influencia especialmente incaica en nuestra zona central de Chile. Recordar que toda la influencia de este pueblo eh, andino peruano o de gran parte del altiplano tuvo influencias importantes en nuestro país, en Chile, y llegó hasta territorios bastante más al sur de donde nosotros nos encontramos, específicamente hasta el Maule, y quizás por ahí se cuenta de algún tipo de influencia mucho más allá de esta localidad, teniendo como centro principal una localidad de la cual también vamos a hablar, que tiene que ver con Quillota y como gran asentamiento principal del pueblo incaico. Bueno, el, el ingreso de las tropas y de la influencia incaica en Chile se produce a través de dos caminos principales. El primero es a través del camino oriental, el que viene por el otro lado de los Andes, y el otro es el que viene por el desierto de Atacama avanzando hacia el sur. Efectivamente, hay una serie de vestigios, ruinas, restos arqueológicos que nos hablan de que cuando menos la dominación incaica alcanzó hasta el río Maule. En varios sectores de esa zona se mencionan ciertos lugares, fortalezas antiguas que estaban en ruinas, incluso en la época ya de la conquista española. Pero la influencia incaica se extendió mucho más al sur. De hecho, en lugares al norte se han encontrado conchas de especies marinas que solamente viven en el estrecho de Magallanes. Por otra parte, el dominio de esta gran potencia que es el Tahuantinsuyo no solamente se manifestó en cosas políticas y militares, sino también en otros aspectos, en lo cultural, con la introducción, por ejemplo, del adobe y de técnicas cerámicas y alfareras, pero también se manifestó en lo que es la religión o en la sacralidad. De hecho, se sabe perfectamente bien que los principales centros eh, ceremoniales de los pueblos originarios anteriores a la época incaica fueron apropiados y fueron resacralizados y dotados de nueva infraestructura. La mayor parte en nuestra zona parte desde un centro administrativo que se crea en lo que ahora es Quillota, que su nombre original es Chile. Y bueno, eso corresponde principalmente al valle del río Aconcagua. Chile es la parte inferior, que en la época ya final del Tahuantinsuyo y el inicio de la conquista española estaba gobernado por Tanjalonco. Y la parte superior, el Anán Chile, estaba gobernado por el antiguo curaca Michimalonco. Pero Chile también era un Huamani, una provincia, que se extendía al norte
hasta el río Choapa y al sur hasta el estero del Rosario. Eh, Eso ya es en los valles costeros de la actual región de Valparaíso. Este extenso territorio tuvo varios centros ceremoniales importantes y tal vez uno de los principales es de los que vamos a hablar en esta oportunidad. Obviamente hubo varios centros ceremoniales importantes, pero hubo un centro principal de donde se estableció la administración central de esta influencia andina. Por ahí lo que dice la diapositiva, los mitimaes trasplantados de la región de Arequipa dieron al valle que vinieron a ocupar el nombre de Chile, en recuerdo de su patria. Ricardo Lachmann, que es el autor de esta cita, nos recuerda la denominación que tiene nuestro país y de dónde podría haber provenido, y dónde se instalan estos mitimaes que son específicamente en la ciudad que hoy se conoce como Quillota. Y desde ahí se va a difundir lo que tiene que ver con toda la cosmovisión y la cosmogonía que tiene estos pueblos trasplantados o esta visión andina. Es Quillota el lugar principal de donde nosotros vamos a ir trazando algunas líneas y donde nosotros vamos a ir descubriendo dónde nacen estas huacas o centros ceremoniales, que todos están conectados referidos a este lugar en específico. La zona de Quillota hacia 1550, o sea, hacia mediados del siglo XVI, presenta, primero que nada, un punto central que es lo que ahora conocemos como Quillota. Quillota es el centro administrativo donde antiguamente el gobernador incaico residió y donde obviamente hubo un templo al sol, un templo dedicado a la luna, que más o menos hemos ya ubicado en esta época. Y aparte de eso, hay una extensa área que es lo que se llamó la calle larga. La calle larga está hacia el norte de la actual ciudad de Quillota y va a lo largo de lo que actualmente es la avenida 21 de Mayo, que en su momento fue eh, constituyó parte del camino del Inca, del Capañán, transversal que desde la costa iba hasta la zona de Cuyo, hacia la zona de Mendoza en la República Argentina, cruzando la cordillera de los Andes a través del paso del Cristo Redentor. Este centro administrativo también fue un centro ceremonial. Junto a esta población, a esta Chile Yacta, está el actual Cerro Mayaca, el cual tuvo que constituirse forzosamente en un lugar tanto de adoración cúltica como también de defensa. Y de hecho los antiguos cronistas e historiadores ya del siglo, incluso del siglo XIX y siglo XX, nos hablan de una pucará en la cima del Cerro Mayaca, que es una colina pequeña de no mucha altura, pero que domina perfectamente tanto el cauce del río Aconcagua, como también las comunicaciones terrestres a través del camino del Inca que viene desde el norte, desde Puchuncaví, que es el camino occidental, como también el camino transversal que se intersecta uno con el otro en la zona de Quillota. Hasta el día de hoy se han encontrado restos arqueológicos en la zona del Cerro Mayaca, que hoy es un cerro poblado. Tiene todo un complejo habitacional a su alrededor y hasta su cumbre. Y mientras más se van haciendo poblaciones, se van excavando en las labores propias que se tiene para urbanizar un sector y se van encontrando todavía vestigios arqueológicos. Así también desde muy antiguo el Cerro Mayaca ha llamado la atención de investigadores e historiadores. Es el caso, por ejemplo, de Benjamín Vicuña Maquena, quien de alguna manera quiso, no sé si puedo hacer la palabra confundir, pero quiso denominar al Cerro Mayaca como aquel cerro que tenía instalada la Casa Fuerte de Chile, que es una casa, un Una fuerte, fortaleza. una fortaleza que Pedro Valdivia hubiese instalado en el sector. Situación que estudios posteriores han llevado a definir en un lugar distinto, como es el Valle de Limache, en el sector de Los Laureles actualmente. Claro. El sector ese que va al norte de Quillota, eh, con los mitimaes
con los mitimaes arequipeños. Hasta no hace mucho se llamó la calle larga de Chile. Y si bien Vicuña Maquena también dice que si bien Quillota es más antigua que Santiago, la calle larga es más antigua que Quillota. Así es. Pero bueno, como les decíamos, desde Quillota, desde este centro importante que tiene el Incariato en nuestro país, en Chile, se pueden trazar ciertas líneas o seques que van a llegar algunos a ciertas huacas o centros ceremoniales bastante importantes. Especialmente las huacas que dan hacia el lado norte o nororiente, fueron bastantes. Varias alturas de los cerros, ya desde tiempos coloniales, fueron sacralizadas y fueron sacralizadas en el sentido católico y fueron colocadas cruces en sus alturas para espantar esas adoraciones herejes que hacían los indígenas o los habitantes originarios de aquella época. Y por eso un sector que está hacia el norte de Quillota se llama todavía el sector de la Cruz. Muchos cerros que están cerca de lo que ahí se ve, el Alto del Francés, el Alto del Quillá y el sector hacia la Calera, fueron completamente sacralizados por ese mismo sentido. Pero hay dos huacas que a nosotros nos van a interesar en este minuto que marcan dos seques. La huaca del Mauco y lo que tiene que ver con el cerro de Pachacama. Esas dos huacas van a ser nuestro interés y es lo que nosotros queremos dejar en atención acá, junto con otra huaca que es la huaca que habla, que es el cerro La Campana, que está hacia la zona sur oriental desde el mismo centro principal de Quillota. El Cerro Mauco de Aconcagua, que es donde identificamos la Huaca de Con, es un cerro isla. Este cerro isla es el principal, el principal que se ve desde la costa y también desde los valles circundantes. Al menos desde el valle de Quillota, desde la zona de Concón, desde la zona de Puchuncaví, de Quintero y de otros lugares interiores, es posible ver este cerro. No es tan alto, tiene 724 metros sobre el nivel del mar, pero destaca entre todos debido a que no solamente tiene una doble cima, sino que es una mole en sí misma que es difícil poder no observar cuando uno se acerca a la zona de Viña del Mar, de Concón, de Quintero o de Puchuncaví. Y como decía antes, también de Limache y Quillota. Este cerro, en su acepción originaria, preincaica, constituía un pillán, un cerro tren-tren que, de acuerdo a la cosmología y cosmogonía originaria, era un lugar de refugio y por lo tanto era un centro ceremonial, un centro donde las poblaciones que habitaban cerca encontraban que era su refugio en caso de una nueva inundación del mundo por causa de la serpiente Kaikai en su eterna lucha contra la serpiente Tren Tren. Kaikai es la que trae la inundación y Tren Tren es la que salva a la humanidad elevando los cerros, produciendo cerros islas en cuya cima la gente puede salvarse. Por lo tanto, el tener el dominio de uno de esos cerros indica que se tiene el dominio también de las poblaciones circundantes, porque ellas dependen de ese cerro para su salvación en caso de, como decía antes, una nueva inundación. Estas inundaciones posiblemente se hayan originado en la experiencia directa de algún maremoto o tsunami sobre la costa. Y este mismo cerro que está sacralizado por organizaciones humanas anteriores a la época incaica, fue tomado por el Inca o por los pueblos trasplantados por los mitimaes que se iban trayendo y se sacralizó ahora en base a otra divinidad. Y la zona y el sector pasó a llamarse, como se conoce hasta el día de hoy, el balneario, como Concón,
que se ha querido definir en términos mapudungún en algún minuto, pero que realmente tiene un pasado anterior y que tiene que ver con el misticismo del dios Con, este dios de culturas incluso anteriores al Inca, Sí. y que tiene que ver también con una especie de mito respecto a lo que es la creación del ser humano, uno de los tantos leyendas que se cuentan también respecto a la creación de Kon, que crea la humanidad y se enoja y se transforma, empieza a transformar después a la gente en grandes piedras porque no le respetan o no le rinden el culto que merece, y luego es atacado para de nuevo volver a repoblarse la humanidad en otra era, y que surge también la pelea entre dos dioses o dos divinidades realmente que tienen que ver con la mitología de los pueblos peruanos. La cima de este cerro es una cima doble y contiene ruinas de esta huaca. El circuito perimetral mide poco más de 700 metros y dentro de este recinto se encuentran varios recintos menores. Incluso se ha identificado un trecho de camino empedrado, que es el que se muestra en la imagen de la derecha. Pero además se encuentran alrededor de esta pirca o de este recinto pircado, se encuentran otras construcciones que parecen más bien defensivas y que pudiera ser, tal como lo dice el eminente arqueólogo Rubén Stegberg, pueden haber sido o constituido a esta huaca en una huaca fortaleza, un lugar dedicado tanto a lo ceremonial como también dotado de una serie de instalaciones defensivas. Hasta el día de hoy, este cerro se mantiene abierto a toda persona que pueda transitar por él, sin perjuicio que tiene un propietario, es alguien, un particular, que es dueño de este cerro, pero se mantiene abierto. La gente típicamente va a hacer trekking o a hacer caminatas por el cerro, lo que significa que se pisan las pircas, no se tiene conocimiento de ello, se desarman, y eso ha ocasionado, junto a que también existe un comercio ilegal respecto a las especies que todavía se puedan encontrar, ya sea cántaros de cerámica o estatuillas o lo que sea que hubiese estado en la huaca, ya que siempre hay agujeros de huaqueros. De hecho sí hay demasiadas señales de huaqueo, Claro, de haberse producido eh, excavaciones ilegales con el objetivo de vender piezas. claro, esto se mantiene abierto y no hay un control respecto de las autoridades, y parece que tampoco hay un interés respecto de ellas de salvaguardar estas cosas. Así es. Pero bueno, otra de las huacas distante, ya Mauco o la huaca de Con está hacia la costa, la otra está hacia El la interior. zona más interior, que es la huaca de Pachacamac, y corresponde o está situada más o menos en la localidad de Pachacama y Pachacamita, que son dos localidades que están Muy prácticamente juntas juntas. una a la otra. Y allí se emplazaría también una especie de, se hubiese emplazado un pequeño mitimae de personas que eran adoradores de el dios Pachacama. Rubén Stegberg y, Gonzalo Sotomayor. Gonzalo Sotomayor identificaron en el área lo que ellos dijeron los cimientos de un templo incaico, que serían los cimientos sobre los que se edificó la iglesia que actualmente, la iglesia católica que actualmente hay en Pachacamac, en Pachacama. Esto además está avalado por una serie de documentación del periodo colonial en la que se muestra claramente que ahí hubo un centro ceremonial o cultural incaico. Este centro está dedicado, obviamente como decíamos, fue dedicado por un mitimae que se estableció en la zona hacia el dios Pachacama, un dios que es caracterizado, o una divinidad caracterizada
por lo que tiene que ver con los temblores y el fin del mundo. Se dice que esta divinidad, si dobla o gira su cabeza, temblará de una manera muy fuerte, y si llega a doblar llega a girar completamente, significaría el acabo del mundo completamente. Debería ser un Mitimae que hubiese estado cerca de la localidad de Lima, o hacia el sur de Lima, donde se encuentra el gran Claro, templo a porque Pachacamac. ahí está el gran centro ceremonial de Pachacamac. Estuvo, Claro. estuvo. Y esas ruinas las hemos visitado ya. Actualmente ese es el paisaje que uno puede ver de Pachacama, la estación del ferrocarril, lo más rescatable o lo que más se expresa de ese pueblo, y una visión, como ustedes verán, Del valle. del valle, que es donde se alberga esto, que es, y verán, es un pueblito bastante pequeño, pero que, tal como decíamos, existen esas ruinas y que hablan de un templo incaico o quizás preincaico en la zona. Ahora, entre esas dos huacas existe otro cerro que por mucho tiempo, por no decir hasta el día de hoy, se mantiene como un cerro Misterioso, misterioso, misterioso en realidad. llamativo quizás, pero Claro. que no ha tenido la investigación suficiente por... Y que desde todos los puntos de la provincia es visible. Claro, se trata del cerro La Campana. La imagen que tienen ustedes, para graficarla, si es que no conocen la zona, hacia atrás de ese cerro se encontraría Pachacama y hacia adelante estaría Mauco. Mauco. ¿Qué pasó? El Inca en algún minuto sintió la necesidad de conversar con sus huacas. Y una de las huacas, Mauco o Pachacamac, no le habló, No le dio la respuesta a la pregunta. no le dio la respuesta. Ahora, tenemos que asumir que no fue propiamente el Inca residente en Cosco, sino Claro, que, sino que fue su representante, el gobernador en Quillota, claro. en el Guamani. Y no le dio la respuesta, y era porque una se sentía amenazada por la otra. Nosotros entendemos, por lo que uno puede dilucidar de los documentos y de la experiencia, que es Pachacama la que no quiere hablar porque Con la tiene amenazada. Con Mauco es más alto que Pachacama, que está más, Mucho más bajo, mucho más hundido. en un cordón divisorio. Entonces necesita la protección de algo. Entonces se sacraliza otra huaca, que es el Cerro La Campana, que queda entre medio, y es la huaca que hace hablar a Pachacama, ya que de alguna manera la defiende, le da un espaldarazo, le pone una defensa frente a lo que sería Con, que también tiene que ver con la mitología de Con, porque Con no es una divinidad muy pacífica o que siguiera una línea. Siempre es una divinidad que por lo Se menos las causa, trae, causa digamos. algún tipo de problema. Claro. Entonces, Ahora, la campana tiene la, digamos, la, la especialidad de que se eleva a 1900 metros sobre el nivel del mar, lo que lo claro, hace mucho más alto que Mauco, y que, por supuesto, en cuanto a Pachacamac, son más de 1500 metros de diferencia. claro. Ahora, el problema que tiene la campana es que obtener evidencias de forma física en el sector, o sea, ir al sector, tiene diversos problemas. Uno, porque la campana se explotó durante mucho tiempo como un sector minero. Hubieron muchas pertenencias mineras que hasta el día de Y hoy se muchas, encuentran. demasiadas explotaciones mineras, muchas excavaciones. Claro, entonces eso hizo que el material se perdiera. Y al día de hoy es parte de un parque nacional protegido por las leyes chilenas de medio ambiente, pero que permite el ascenso de la gente, por ejemplo, hacia la cumbre, y de manera indiscriminada y sin control se permite ese acceso, y ha terminado con la destrucción de gran parte de señalética de senderos rayados. Hace muy poco una denuncia también por un rayado en spray de parte de la cumbre. Entonces todo eso ha hecho que el material que podría haber existido se vaya perdiendo y nos vaya dejando sin mucha información respecto a este tema, sin perjuicio de lo que uno puede hablar con gente experta como la profesora Margarita Gentil, que nos ha ayudado Ella bastante es de Argentina, de Argentina, del Museo de la Plata, que nos ha ayudado mucho en este tema de la huaca que que habla. habla.
Por lo demás está el hecho de que eh, este cerro en sus faldeos inferiores presenta una serie de, o digamos, todavía conserva una serie de elementos arqueológicos, sobre todo piedras tacitas. Sí, Entonces, lo que indica a las claras que también fue un cerro muy importante para las poblaciones originarias preincaicas, claro. Son todos temas que todavía requieren una investigación bastante más profunda. acabada, pero que nosotros les presentamos a la actualidad. Y bueno, todo esto tiene que ver con un seque principal, que es como La Gran Huaca. la gran huaca la huaca gran guardiana de todo el valle, que tiene que ver con el cerro Aconcagua o Canconcagua, que se encuentra en territorio argentino, pero nosotros tenemos la gracia de poder verlo en Chile. Claro, en Argentina por la cordillera no lo pueden apreciar, pero esta es una visión justamente del Cerro Aconcagua desde Viña del Mar. Claro, es un cerro bastante importante. Se encuentra ahí un lugar que es la pirámide, Sí, en la donde, pirámide, que es eh, casi al llegar a la cumbre, en la pirámide se encontró una capacocha, a una altura que hoy en día sería imposible acceder sin equipo especializado. claro, que gracias a esa sacralización de esa capacocha es que todo el Valle Central y la Guamani de Chile especialmente se siente protegida y se siente custodiada por este macizo que se comunica con las divinidades altas, y de él se pueden trazar todos los sequis, especialmente hacia las zonas que nosotros estamos contando. Estudiando. Pero bueno, en conclusión, nosotros en este pequeño trabajo que nosotros queremos presentarles era evidenciar que pese a que el país, Chile y la zona central se encuentran muy al sur de América, tienen influencia de la cosmovisión y la cosmogonía de los pueblos originarios andinos, descartando de plano que solamente existiera como de manera exclusiva una tradición araucana en toda la larga faja que es Chile. Bueno, eso fue un mito de esos que se llaman fundacionales, un mito sobre el cual fundar la construcción de una identidad nacional. Pero la verdad es que Chile, como los demás países latinoamericanos, es multicultural. Tiene una serie de pueblos originarios que habitaron en su territorio y, por otra parte, está esta superposición de la cultura que trajo el Tahuantinsuyo y que significó una serie de adelantos para los pueblos originarios, a pesar de que haya sido también un momento de conquista y de sometimiento. Por eso nosotros hemos querido presentar este trabajo y les agradecemos la oportunidad que nos han dado, la oportunidad que nos ha permitido de enviarles este video, ya que hemos tenido muchas dificultades para poder viajar, pero estamos muy agradecidos y ojalá poder compartir con ustedes en una oportunidad más adelante, quizá en el cuarto congreso, poder compartir con ustedes de forma personal. Así es. Muy agradecidos y será hasta, esperamos, una próxima oportunidad en que estemos personalmente allá. Muchas gracias.